Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy, en esta mañana, escuchamos la lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos. La tropa y los héroes caían para no levantarse. Se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado, para que proclame mi alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como a los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo las gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que haya conseguido o que ya sea perfecto. Yo lo persigo a ver si lo alcanzo, como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hoy, quinta dominica de la Cuaresma, es en verdad maravilloso el mensaje central del Santo Evangelio. Vete y no peques más. Hace unos días atrás hablábamos de que Jesús nos va a ir mostrando el rostro del amor del Padre. Hoy comienza esa manifestación. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Qué mensaje más hermoso y qué escena más bellísima cuando verdaderamente yo me adentro a vivir la misma historia, a renovar la misma historia. Desde la primera lectura que hemos escuchado, lecturas de esperanza, que es parecidas al domingo de Laudete, hoy en este día, que es como un descanso entre medio de la Cuaresma, de nuestros ayunos, oraciones y ofrendas, y son como unas lecturas de regocijo, de paz y de alegría, que nos dan esperanza, siempre y cuando nosotros pongamos atención al mensaje central de cada una de las lecturas y también al Salmo responsorial. Abriré un camino, se nos dice. Se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notáis? Es la lectura del profeta Isaías. Porque nosotros siempre nos estamos martirizando con el pasado. Siempre, casi siempre. La mente humana es muy traicionera. Pero hoy dice que nos ofrecerá agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé. El Salmo responsorial es: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Por eso, hoy, dominica, es de regocijo, es de alegría, dentro de estos días de ayuno, de abstinencia, de oración, de ofrenda y de sacrificios. Es como un descanso que la iglesia nos otorga. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Es la propuesta del Salmo responsorial, la lectura del apóstol San Pablo a los Filipenses también, que nos dice: todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. San Pablo no dice que lo ha ganado, no dice que ya lo tiene con él, sino que sigue corriendo para alcanzarlo porque no ha conseguido el premio o que ya está en la meta. Yo sigo corriendo, dice el apóstol San Pablo, y aunque poseo el premio porque Cristo Jesús me lo ha entregado. Hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no hubiera conseguido el premio. Esas son las palabras del apóstol Pablo, qué bellísimas. La humildad del apóstol San Pablo, que es el evangelizador de los gentiles, que es elegido por Cristo Jesús para llevar la buena nueva de la salvación, el evangelio, a los gentiles, a los que no conocían la palabra del Señor. Y así, con este introito de las lecturas, esta pequeña reflexión, entramos de lleno a la reflexión del Santo Evangelio de hoy, de este día, que nos deja una enseñanza muy profunda para todos y cada uno de nosotros. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. La Cuaresma es un camino de conversión hacia la novedad del reino. En la Cuaresma resuena aquel primer grito de Jesús: convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Y cuando nos convertimos y abrimos los ojos a la novedad del reino, descubrimos que verdaderamente Jesús nos sitúa en una realidad nueva. Nada que ver con lo que vivíamos antes, con lo que nos habían enseñado. Jesús nos lleva por caminos nuevos de amor y misericordia. Esa novedad está claramente señalada en esta primera lectura que acabamos de escuchar del profeta Isaías. Para aquellos judíos que conocían bien el desierto, porque lo tenían muy cerca de casa, la comparación era fácilmente comprensible. Por eso Jesús nos pone de manifiesto que pondrá agua en el desierto. Por eso nosotros en esta Cuaresma estamos viviendo el desierto también con Jesús. Entonces, en el Evangelio nos encontramos con una historia
que desgraciadamente se sigue repitiendo en algunas culturas. Hoy, en estos días, a Jesús le presentan a una mujer que es sorprendida en adulterio. Siempre las culpas se dirigían contra la mujer. La ley, lo de antes, la tradición decía que había que apedrearla hasta la muerte. Era el castigo por su pecado. Los letrados y fariseos seguro que no se acordaban de la lectura del profeta Isaías. Pero Jesús sí. No recordéis lo de antaño. Mirad que realizo algo nuevo. Jesús es en realidad la novedad. Primero hace caer en la cuenta a los acusadores de que nadie está libre de pecado. Sus palabras han quedado en la sabiduría popular. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Cuando querían apedrear a la mujer, lo hacían precisamente en nombre de Dios. Una palabra de condena, sino que es una palabra de perdón y de acogida y de cariño. Queridos hermanos y hermanas, esto nos lleva a reflexionar más allá de nuestra propia vida. Si yo conozco a Cristo, debería conocer también la manera de cómo juzga con amor de Dios. Por eso, conocer a Cristo, conocer su evangelio, vivir en el horizonte de la fe pascual, es haber encontrado el sentido de su vida y la felicidad por la que luchó en el judaísmo. Ahora San Pablo dice: todo es distinto, no tiene que aparentar ni justificarse a sí mismo. Eso era lo que vivía antes de su conversión, llegando incluso a perseguir a los cristianos. No olvidemos que conocer aquí no tiene el sentido de noxis o conocimiento intelectual, sino el sentido bíblico de los profetas en oráculos. Es la misma experiencia del amor entre hombre y mujer. Ahora ha sentido la verdadera liberación de todo lo que mata y esclaviza en este mundo. Centrémonos en ese pasaje de la mujer adúltera, muy profunda, muy probablemente es un texto de San Lucas que en el trasiego de la transmisión de los textos pasó al de Juan. Es una pieza maestra de la vida. Es una lección que nos revela de nuevo por qué Pablo hablaba así al haber conocido al Señor. Porque, aunque el apóstol se refería al Señor resucitado, en ese Señor estaba también presente este Jesús de Nazaret, el pasaje del Evangelio. Por eso, vemos a una mujer indefensa enfrentada a la ignominia de la mentira y a la falsedad. ¿Dónde estaba su compañero de pecado? ¿Solamente los débiles, en este caso la mujer, son los culpables? Para los que hacen las leyes y se manipulan, sí, pero para Dios, y así lo entiende Jesús, no es cuestión de buscar culpables, sino de rehacer la vida, de encontrar salida hacia la liberación y la gracia. Los poderosos de este mundo, en vez de curar y salvar, se ocupan de condenar y castigar. Pero el Dios de Jesús siente un verdadero gozo cuando puede ejercer su misericordia, porque la justicia de Dios, muy distinta de la ley, se realiza en la misericordia y en el amor consumado. Es ahí donde Dios se siente justo con sus hijos. Jesús escucha atento las acusaciones de aquellos que habían encontrado a la mujer perdiendo su dignidad o en cualquiera probablemente. ¿Qué significa el que esté libre de pecado? Que tire la primera piedra. ¿Por qué reacciona Jesús así? No podemos imaginar que los que llevan a la mujer, no todos son malos o incluso adúlteros. No es eso. Pero sí pecadores de una u otra forma. Pero en mí nace otra inquietud. Esta inquietud que nos lleva a pensar, ¿quién podría lanzar la primera piedra? El santo, el puro, el inmaculado, Jesús, Él podría lanzarla. ¿Por qué no la lanza? Porque Él ama y porque es el rostro del amor del Padre. Es misericordia, es compasión, es ternura, es amor. Pero ¿cuándo vamos a entender esto? ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? Sin embargo, los acusadores, los letrados, los farisaicos, los conocedores de la ley, creen saberlo todo, muy cumplidores de la ley mosaica, y le presentan a esta mujer sorprendida en el adulterio. Queridos hermanos y hermanas, que hoy
al escuchar las lecturas de esta dominica, salgamos con un corazón transformado, verdaderamente, no para criticar, no para juzgar, no para poner etiquetas afuera y recriminar y seguir hostigando, sino verdaderamente con un corazón cambiado y transformado en un corazón de carne, dispuesto a amar, a perdonar, pero también yo, que necesito de la conversión del Señor y que hoy me llama a un arrepentimiento sincero. Pidamos al Señor verdaderamente que hoy, en este tiempo en que nos preparamos para vivir la Pascua, porque recordemos que Jesús se fue al huerto de los olivos esa noche y al día siguiente le presentan la mujer. Qué hermoso pasaje del Evangelio que nos da la enseñanza de retirarnos primero a orar para prepararnos para la lucha diaria. Que el Señor nos acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.